Eres tú, por Phone Weird Introvert. Fay se había quedado sin palabras. Sabía que Prao era hermosa, realmente hermosa. Pero verla con aquel delicado vestido de satén blanco, unos finos tacones y rodeada de su familia, Fay dejó de estar en la fiesta. Dejó de estar rodeada de gente. Durante unos segundos no existió nada más que Prao, avanzando hacia ella, mientras el tiempo parecía haberse detenido. El maquillaje era apenas perceptible, lo justo para resaltar sus ojos brillantes, sus pómulos altos, sus mejillas suaves y aquellos labios que parecían todavía más suaves. ¿No está preciosa? Sí, ella. Fay parpadeó, saliendo de su trance cuando recordó de pronto dónde estaba. Se aclaró la garganta e ignoró las miradas burlonas que tenía alrededor. No se ve tan mal. Ni siquiera sabía si se arrepentía de haberlo dicho así. Volver a aquella vieja dinámica entre ellas era tan natural como respirar. Y aunque jamás lo admitiría, le gustaba ver a Caprao plantarle cara. Pero también había una parte de ella que extrañaba aquella versión más dulce de Caprao cuando estaba con ella. Caprao resopló y la fulminó con la mirada. ¿Te mataría decir algo bonito por una vez? Cruzó los brazos. Por el rabillo del ojo, Fay vio a Ross darle un golpecito en el hombro a Pidin. Decidió ignorarlo. Ya era demasiado tarde para cambiar de rumbo. Y además, fastidiar a Caprao era demasiado divertido. Perdón, le dijo. Fay frunció ligeramente los labios y levantó las cejas. A mí me enseñaron que mentir está mal. Caprao volvió a resoplar. Eres insoportable. No más que tú, cobaya. Fay sonrió con descaro. Escondió las manos detrás de la espalda y se inclinó hacia adelante hasta acercar el rostro al suyo, solo para molestarla un poco más. Caprao le dio un golpecito en la frente con los dedos y la obligó a retroceder. Fay soltó un pequeño grito y se llevó la mano al lugar donde había sido golpeado. Con razón sigue soltera, Búfalo Fay, dijo Caprao frunciendo el ceño. Un ceño adorable. Antes de que Fay pudiera responderle, Caprao se dio vuelta y sonrió al resto, agradeciéndole los cumplidos. Comenzó a conversar tranquilamente con ellas. Sonreía, asentía, reía de vez en cuando. Y Fay no conseguía apartarle los ojos. Jamás habría imaginado que Caprao encajaría tan bien con su familia, ni siquiera en sus fantasías más disparatadas. Y tenía que agradecérselo a P. Rose y Pilada. Las dos habían sido increíblemente acogedoras y protectoras con Caprao, sin siquiera conocerla demasiado. Siempre habían tenido aquella facilidad extraordinaria para hacer sentir cómoda a la gente. Fay tragó saliva cuando sintió que su corazón perdía el ritmo. Hasta los dedos le picaban con las ganas de acercarse a ella.
Voy a buscar algo de comer. Permiso. Caprao señaló las largas mesas cubiertas con manteles al otro lado del salón. Fay se movió apenas para interponerse en su camino, haciendo que Caprao chocara el hombro contra el suyo. Recibió otra mirada furiosa y un puño levantado en amenaza fingida. Fay le sacó la lengua con toda la inmadurez de la que fue capaz, mientras Caprao se alejaba. Y luego la siguió con los ojos. Observó el movimiento de sus caderas sobre aquellos tacones, la manera en que el vestido parecía quedarle perfecto desde cualquier ángulo. Una mano cayó sobre su hombro y la sacó de sus pensamientos. Nan la miraba con una sonrisa maliciosa y las cejas levantadas. Dean apareció al otro lado. Ambas tenían una sonrisa tan descaradamente burlona que Fay sintió un escalofrío y trató de escapar de ellas. Se retorció entre sus brazos, sin éxito. Lo único que consiguió fue que ambas la sujetaran con más fuerza. Entonces, no se ve tan mal, dijo Pinan. Pilada asomó la cabeza detrás de ella, con una sonrisa igual de divertida. Puf. Fay hizo un gesto despreocupado con la mano. Solo estaba intentando no ser demasiado cruel. Ya saben, no quiero que sus esposas vuelvan a regañarme. Ross soltó una carcajada. Dices eso, pero no has dejado de babear desde que apareció. Un sonido ahogado escapó de la garganta de Fay, provocando las risas de todas. No estaba babeando. Vamos, Fay, se rió Pidin. No puedes dejar de mirarla. Y además, te comportas como una niña cuando estás con ella, añadió Pilada, poniendo los ojos en blanco. Aunque al menos parece que sabe mantenerte a raya. No sabía que te gustaban con carácter, Fay. Movió las cejas sugestivamente. Aquello provocó todavía más carcajadas. Fay comenzó a sonrojarse mientras balbuceaba excusas con una voz que iba subiendo de tono a cada segundo. De repente, unas voces fuertes y varias risas atravesaron el salón. No habría tenido ninguna importancia de no ser porque entre ellas se escuchaba otra voz mucho más baja, la de Caprao. Fay dirigió inmediatamente la mirada hacia allí. Efectivamente, Caprao estaba junto a una de las mesas, con un pequeño plato en las manos. Pero había algo en su expresión que Fay reconoció enseguida. Era la misma cara que Caprao solía poner cuando era niña y no sabía cómo desenvolverse en determinadas situaciones sociales. Aquella expresión de sentirse pequeña, fuera de lugar. Fay reaccionó de inmediato. Salió disparada hacia ella, ignorando a las chicas que la llamaban a sus espaldas. Atravesó rápidamente el salón, chocando incluso con un par de personas en el camino, hasta llegar junto a Caprao. ¡Caprao! Caprao dio un pequeño salto, sorprendida por su repentina aparición. ¿Por qué tardas tanto? Te estamos esperando. Fay sintió una pequeña punzada de orgullo al ver cómo los hombros de Caprao se relajaban. Por fin había dejado de mirar al suelo. Yo estaba... ¿Te importa? Una de las 3 mujeres que habían estado riendo en voz alta la interrumpió. La miró de arriba abajo con desprecio, como quien observa a un insecto que acaba de cruzarse en su camino. Estamos teniendo una conversación. Fay dio un paso adelante
Instintivamente colocó a Caprao detrás de ella, muy consciente de que Caprao no había respondido ni una sola palabra. «¿Y tú eres?», alzó las cejas y cruzó los brazos. «Nosotras deberíamos preguntarte eso a ti», respondió otra de las mujeres mientras echaba el cabello hacia atrás. Fay soltó una risa sin una pizca de humor. «Bueno, yo pregunté primero». La mujer resopló. «Somos amigas suyas, de la escuela, ¿verdad, Caprao?». Fay giró el rostro para mirarla. No necesitó escuchar ninguna respuesta para saber que aquella estaba muy lejos de la verdad. Sintió hervir su sangre. «Vamos». Tomó a Caprao de la muñeca. «Nos vamos». Tiró suavemente de ella y Caprao la siguió. Hasta que algo, o mejor dicho alguien, las detuvo. «Oye, ¿qué demonios te crees que eres?». Una de aquellas mujeres había agarrado a Caprao del otro brazo, y por la expresión de dolor de Caprao, no le estaba haciendo precisamente con delicadeza. Fay reaccionó en el acto y apartó aquella mano de ella. «No la toques», gruñó. Volvió a colocar a Caprao detrás de su cuerpo. «Ok». Fay sintió las manos de Caprao alrededor de su cintura, tirando de ella hacia atrás para impedir que se acercara más a aquellas mujeres. «Pi-Fay», suplicó en un susurro que solo ella pudo escuchar. Fay respiró profundamente. Intentó recuperar la calma. «O llamaré a seguridad». Aunque en ese momento lo que realmente deseaba era que su puño terminara estampado contra alguna de aquellas caras, especialmente cuando la estridente carcajada volvió a escucharse. «¿Y para qué? ¿Por intentar reencontrarnos con una vieja amiga?». Antes de que Fay pudiera responder, la voz tranquila de Pinam llegó desde atrás. «Por acoso, imagino». Pinam se acercó seguida por Pilada, Pidín y Voz Ros. Los ojos de las tres mujeres se abrieron de par en par. «¡Cumapo!», exclamó la más ruidosa, respirando aliviada. «Gracias a Dios que estás aquí. Estas mujeres no nos dejan en paz». Lo dijo con una expresión que daba la impresión de que estaba haciendo un enorme esfuerzo por no llamarlas directamente plebeyas o campesinas. A Fay se le escapó una risa incrédula. Pinam simplemente hizo un pequeño sonido, ignorándolas por completo. En cambio, dirigió toda su atención hacia Caprao. «Con Caprao, ¿estás bien?». Caprao se aclaró la garganta y trató de tragarse la vergüenza de haberse convertido en el centro de atención de aquella manera. «Estoy... ¿con Caprao?». Una de las mujeres volvió a interrumpirla. Fay sintió unas ganas repentinas de pisarle el pie. «Cunapo, me temo de que ella le ha mentido». Pinam levantó las cejas, pero no dijo nada. Pilada apoyó una mano sobre su hombro. «No sé cómo consiguió pasar seguridad», continuó la mujer. «Pero ella no es una de las invitadas. No es hija de ningún inversionista. De hecho, es huérfana». Se llevó una mano al pecho mientras fruncía el ceño, en una preocupación tan falsa que resultaba casi ofensiva. «¡Está aquí conmigo, idiota!», gritó Fay. Tenía los puños cerrados y la mandíbula tensa. Esta vez Caprao tuvo que lanzarse sobre ella y abrazarla por detrás, obligándola a retroceder justo antes de que realmente terminara golpeando a alguien. «Fay», la llamó Pinam. Fay cedió, aunque todavía tenía los dientes apretados.
Una de las mujeres la señaló. Y claramente esta está siendo violenta con nosotras sin ninguna razón. ¿Sin ninguna razón? Esta vez fue Boss Ross quien habló. Yo diría que la razón está bastante clara. La mujer parpadeó sorprendida. Pinam volvió a tomar la palabra. Han estado acosando a mi hermanita y a su invitada. Su expresión severa contrastó con los jadeos de consternación de las tres mujeres. Todas comenzaron a balbucear algún tipo de disculpa al mismo tiempo, pero Pilada las interrumpió. Y en el grupo Guatín no toleramos el acoso. Su voz se volvió mucho más seria mientras las observaba con una furia apenas disimulada. Les pedimos que abandonen nuestro resort por su cuenta, a menos que prefieran que la seguridad las acompañe hasta la salida. Las mujeres tragaron saliva. Volvieron la mirada hacia Caprao, como buscando ayuda. Incluso pronunciaron su nombre entre risas nerviosas. Caprao las ignoró. Finalmente se marcharon. Fay resopló y se volvió hacia ella. ¿Qué demonios fue todo eso? Caprao se rascó la nuca. Compañeras de secundaria. No dijo nada más. Tampoco hacía falta. Podrías haberles dado un puñetazo, como hiciste conmigo, dijo Fay frunciendo el ceño. Ignoró cómo Pidín casi se atraganta con su bebida. Caprao resopló. Eso fue culpa tuya. No deberías haber intentado acercarte a mí por detrás, de esa manera. Fay chasqueó la lengua y agitó una mano con indiferencia. Además, no quería montar una escena, continuó Caprao. Fay cruzó los brazos. ¿De qué sirve tener cinturón negro si solo la utilizas conmigo? Para algo muy útil. Por ejemplo, hacer que te calles, Fay, respondió Caprao al instante. Detrás de ella las demás comenzaron a mover las manos frenéticamente, intentando comunicarle algo a Fay. Fay entrecerró los ojos tratando de entenderlas. Ross puso los ojos en blanco. Entonces abrazó teatralmente a Pidín y exageró cada movimiento. Los ojos de Fay se abrieron. Negó inmediatamente con la cabeza, pero cuando volvió a mirar a Caprao, cambió de opinión bastante rápido. Caprao seguía con el ceño fruncido. Se abrazaba a sí misma y sus hombros habían vuelto a caer. Otra vez estaba intentando hacerse lo más pequeña posible. La luz de sus ojos se había apagado de aquella manera que Fay conocía demasiado bien. Aquella que aparecía cuando Caprao estaba profundamente dolida. Tenía los labios apretados tratando de contener todo lo que sentía. Fay respiró hondo y antes de poder pensarlo demasiado, abrió los brazos. Eso sí, giró la cabeza hacia un lado y fingió estar tremendamente interesada en una mesa vacía que nadie estaba utilizando. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Caprao con evidente desconfianza. Fay no se movió. ¿Quieres un abrazo o no? No pienso ofrecértelo 2 veces, refunfuñó. Caprao hizo una expresión extraña. Todas las demás contuvieron la respiración. Sin que Fay pudiera verlo, Caprao se inclinó apenas hacia ella y enseguida volvió a retroceder. ¿Estás enferma o algo así?, intentó llevar una mano hasta la frente de Fay. Fay apartó su mano con un gesto molesto. Ni siquiera sé por qué intento ser amable contigo.
Pidín y Pinán abrieron los ojos de par en par y comenzaron a hacer gestos frenéticos con las manos. «Siempre piensas lo peor de mí». Caprao se sobresaltó ante el estallido, pero fue lo suficientemente rápida como para agarrar la mano de Fay antes de que pudiera marcharse hecha una furia. Fay intentó soltarse. Caprao simplemente la sujetó con más fuerza. «No pienso mal de ti», dijo con suavidad. Sus ojos eran sinceros. Comenzó a acariciar los nudillos de Fay con el pulgar en un movimiento lento y tranquilizador. Aquello hizo que Fay se detuviera, y Caprao aprovechó la oportunidad. Tiró de ella y la hizo tropezar directamente entre sus brazos. Fay soltó un pequeño chillido. Los brazos de Caprao rodearon firmemente su cintura, con las manos abiertas sobre su espalda. Fay se quedó inmóvil, rígida como una tabla. «Gracias», murmuró Caprao junto a su oído. «Pi Fay». Y Fay no pudo hacer otra cosa que derretirse. Levantó lentamente los brazos y los rodeó alrededor de los hombros de Caprao. Sintió como ella escondía el rostro en la curva de su cuello con un murmullo satisfecho. Fay suspiró y cerró los ojos. Unas risitas llamaron su atención. Al abrirlo, encontró delante de ella varias caras burlonas. Fay frunció el ceño y comenzó a mover los labios, lanzándoles amenazas silenciosas mientras seguía abrazando a Caprao. Pero toda aquella actitud desafiante desapareció en un instante. Sintió algo parecido al roce de un beso sobre la piel de su cuello. La sangre corrió directamente hacia sus mejillas. Su boca quedó ligeramente abierta y todo lo demás desapareció. Caprao se apartó con una sonrisa tímida. Los ojos de Fay descendieron inmediatamente hacia aquellos labios que ahora, lo sabía, eran tan suaves como parecían. Fay tragó saliva. «Creo que voy a volver ya», anunció Caprao al resto. Todas respondieron con sonrisas y asentimientos. Incluso recibió un par de abrazos de voz ros y pilada. Caprao comenzó a caminar, pero después de unos pasos se detuvo. Se dio vuelta y miró directamente a Fay. «Pi Fay, ¿vienes?» Fay balbuceó como si hubiera olvidado repentinamente cómo funcionaban las palabras. A su lado, Pidín levantó ambos pulgares y movió las cejas con entusiasmo. La timidez que Caprao había mostrado apenas unos segundos antes desapareció como si nunca hubiera existido. Apretó los labios, dudó una fracción de segundo. Y entonces apareció aquella enorme y luminosa sonrisa que mostraba todos sus dientes. Fay sonrió también, sorprendida y encantada a partes iguales. Aunque su sonrisa desapareció bastante rápido, cuando vio a Caprao levantar un dedo y hacerle un claro gesto de «ven aquí». Fay avanzó casi tropezándose consigo misma. Ignoró las carcajadas que dejaba a sus espaldas y siguió a Prao cuando ella volvió a darse vuelta y comenzó a caminar hacia las puertas. Definitivamente, Fay no era precisamente la mejor cuando se trataba de resistirse a Caprao.